Y aprovecho para saludar igualmente a Gabriela Gutiérrez de los Santos, abogada laboralista, para su sección y para el tema que nos trae el día de hoy, martes, aquí en los micrófonos de Fórmula. Gaby, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo. Qué gusto estar contigo en este martes. Y sí, efectivamente traemos ya el tema que es un tanto cíclico y rutinario, por decirlo de alguna manera. Como el aguinaldo, pues ya sabemos que en diciembre tenemos que tener el pulso del pago de la prestación. Pues en este caso estamos en tiempo de las utilidades. Y este famoso PTU, que pues fue una de las cuestiones pues muy ambiciosas o de los objetivos que alcanzó la reforma en materia de subcontratación, porque justamente era un derecho el cual pues era pues muy le pegaba mucho, ¿no?, al pago de las utilidades cuando se daba esta triangulación de las relaciones laborales, cuando se contrataba una pagadora, en donde pues el objetivo o el objeto social de la empresa, vaya, el corazón, el core de la empresa que generaba la utilidad, no reportaba a los trabajadores y los trabajadores estaban afiliados en otra empresa o estaban dados de alta en otra, ¿no? Entonces, como una de las consecuencias de esta reforma de la subcontratación, pues es un elevado número de reconocimiento de las relaciones individuales de trabajo y por ende, al ya tener un reconocimiento pleno, ¿no?, de la relación de trabajo de quienes realmente laboran físicamente con la empresa o con la negociación o con la persona física, porque aquí no hay distingos, ¿no?, en cuanto al patrón, a la naturaleza jurídica de quién es el patrón o de quién es la empresa o establecimiento. Quien se ve beneficiado de esta relación laboral y quien paga un salario, pues ya está establecido el nexo de la relación laboral y por ende, pues uno de los beneficios que trae aparejado es el reconocimiento o esta participación de las utilidades de las empresas. Aquí es importante señalar que una vez que se presenta la declaración anual, aquí hay como un combo, ¿verdad?, de normatividad en cuanto al derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero también las normas fiscales que las empresas tienen que cubrir y que tienen que cumplir también con todos y cada uno de los requisitos. Ya una vez presentada la declaración anual en los tiempos y plazos establecidos, ya sea según el Código Fiscal de la Federación, la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, en fin, una vez presentada la declaración, el patrón tiene que entregar una copia de esta declaración a los trabajadores. De manera a la par, vamos a decir en paralelo, porque los trabajadores tienen que estar monitoreando en el área de recursos humanos o con la gerencia cuando se presenta esta declaración anual y obtener una copia de este documento que además por ley el patrón está obligado a entregar o fijarla en un lugar visible. Se tiene que levantar un acta circunstanciada de que efectivamente hizo entrega de este documento. A la par, los trabajadores tienen que constituir la comisión mixta de participación de utilidades, porque es esta comisión que la verdad además se integra con representantes del patrón y también con representantes del trabajador, en donde no pueden participar los de confianza, vaya, los gerentes, los jefes, los quienes tengan don de mando, y son ellos quienes elaboran el proyecto de reparto. La regla general te dice que lo que se reporta como utilidad, vamos a suponer si se reportan 500,000 pesos, el 10% es lo que se reparte en concepto de utilidades. Y a su vez esos 50,000 pesos se dividen en un 50%, es decir, la primera mitad entre el número de trabajadores en proporción con los días laborados y el otro 50% se reparte en proporción al salario devengado por cada uno de ellos. Y ahí empieza una regla de juegos. Las preguntas más frecuentes es, por ejemplo, si estuve en algún tipo de incapacidad por riesgo de trabajo, porque la ley habla de trabajadores en activo. Y algunas empresas, pues desgraciadamente también, no todos somos abogados, no todos tenemos una formación jurídica, ni mucho menos somos entendidos de las leyes, y muchas veces estos conceptos se puede prestar algún tipo de interpretación errónea en menoscabo de los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, si a lo mejor tuviste algún tipo de incapacidad por riesgo de trabajo, o si eres madre trabajadora e hiciste uso del subsidio de maternidad, de la licencia por maternidad, esto se cuenta como servicio activo. Vaya, se tiene que cuantificar como un día laborado. No se te descuentan los días. Y no se te descuentan los días, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta estas consideraciones. La ley, si bien es cierto, también hay unos casos de excepción con las empresas de nueva creación, las empresas, que se dedican a la materia extractiva, por ejemplo, tiene una serie de condiciones cuando son asociaciones civiles o son actividades que no sean con fines de lucro. Es importante, ¿no? Si es una persona física que tiene una actividad empresarial y que genera una utilidad, también está obligado al pago de las utilidades. Muchas veces se tiene esta idea de que, a lo mejor son asociaciones, no de mote, nada más de nombre, sino si se genera algún lucro, se genera alguna utilidad, están obligados a este pago, Juan Pablo. Entonces es importante que los trabajadores también vayan teniendo conciencia de sus derechos
efectos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su propio sitio web tiene un manual fiscal y laboral donde realmente es una herramienta útil, porque luego a veces pues estamos hablando que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pues no todos tienen un corporativo, no todos tienen un jurídico, un abogado de planta, ¿verdad?, que les pueda asesorar, y luego hay conceptos que pues los contadores a lo mejor se les escapa un poquito dentro de su ámbito, o los administradores de empresa, porque pues los términos legales tienden a ser un poquito confusos. Entonces, este material la verdad es que es una herramienta muy útil, que la chequen, que la consulten, que la descarguen. Es un manual de 48 hojas más o menos, la verdad es de fácil entendimiento, que trae todos los fundamentos jurídicos, los procedimientos, los pasos a seguir. Nos estabas comentando, Gaby, acerca del manual que se puede descargar del portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría Federal, por supuesto, del Trabajo, para todo lo que tenga que ver con este reparto de utilidades, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que este manual, te digo que es una herramienta muy útil, que es muy accesible y te explica muy bien los pasos y como que las preguntas más frecuentes, te da las justificaciones legales, es bastante amplio, y pues quien no tenga pues este asesoramiento o acompañamiento jurídico, pues es importante echar mano de él. ¿Por qué? Porque luego es un tema que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social integra o incluye en el plan de inspección federal que cada año realizan las empresas, ¿no? Entonces, es un punto que a lo mejor lo va a observar, que lo va a verificar, y es importante tener los plazos. ¿A qué se refiere la ley con el ejercicio fiscal? Pues en el 2023 se van a pagar los impuestos, o se presenta la declaración correspondiente al ejercicio fiscal del 2022, y a partir de la presentación de esta declaración es cuando empieza a correr el término de los 60 días para el pago. Ojo, es importante tener en cuenta todos estos plazos. ¿Por qué? Porque a partir de la presentación de la declaración se tienen 10 días para que los trabajadores tengan a la vista la declaración, se integre la comisión mixta de participación de utilidades, se elabore el proyecto, se ponga a la vista el proyecto, se hagan observaciones. Sí te da, la menudencia de todos y cada uno de los pasos. Pone como un cronograma, como yo me un imagino, cronograma, ¿no? como una ruta crítica que se tiene que seguir, en donde pues ya los propios trabajadores, si no están de acuerdo con las cantidades a repartir, pues hacen observaciones, en fin, y luego ya queda si hay alguna discrepancia y no se ponen de acuerdo, ya interviene el Inspector Federal del Trabajo, y el plazo máximo para el pago son 60 días después de la presentación de la declaración, ¿no? Y sobre todo que lo tengan en cuenta a esta recomendación que haces, sobre todo por casos como el de unas empresas que fue muy comentado en redes sociales, ¿no? De estas empresas cuyos trabajadores precisamente se manifestaron inconformes por el tema de que se había reportado cero utilidades o de que no se habían repartido todavía. Y la verdad es que es un tema, por eso es que te hablaba de este combo entre Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal del Trabajo, porque la verdad es que si no se declaran utilidades, pues va a ser muy difícil luego solicitar el pago de las mismas o exigir el pago de las mismas, ¿no? Muchas empresas, pues de alguna manera, sin poner algún tipo de calificativo, ¿verdad? A veces, en lugar de declarar la utilidad, ¿qué hacen? Invierten o abren alguna sucursal, lo reportan o tienen algún tipo de deducible. En fin, la cuestión fiscal sí tiene ya sus bemoles, en donde si tú tienes una ampliación de empresa o realizas una inversión, pues ya no tienes utilidad que declarar, y dependiendo en el juego de la declaración, ¿no? Por eso es importante obtener esa copia para que los trabajadores puedan hacer en primera instancia la comisión mixta del proyecto, y luego ya hacer las observaciones al mismo. De todas formas, hay una campaña pues permanente de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para asesorar a los trabajadores que así lo decidan, y pues también seguirnos en las redes sociales. Estamos en el Instagram también como GG Consultores Laborales, en el Facebook como también GG Consultores Laborales, y en el Twitter como @GG de los Santos, por cualquier duda que tengan al respecto, porque luego nos dicen, es que mi empresa pues cerró el año pasado. Pues sí, cerró el año pasado, pero si a lo mejor abrió con un nuevo nombre, o la compró alguna empresa, o se traspasó, pues la nueva empresa quedaría como un patrón sustituto, por ejemplo, y si laboraste más de 60 días, pues tienes el derecho a cobrar. Acuérdense que esto también va en proporción con los días laborados y en proporción también con el sueldo percibido. Entonces, la verdad es que no es algo tan difícil ni tan complicado, pero sí es importante que tengan esta información a la mano para que se cumpla con este derecho, porque además las multas son onerosas, son un poco más de 5,000 UMAS más o menos. Entonces, pues ya cuando inicia un procedimiento de revisión, cuando inicia una visita domiciliaria por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, son muy meticulosos, ¿no? Al grado de
tipo visita domiciliaria del SAT o del Seguro Social, porque empiezan a pedir una serie de documentos, si no tienes las actas. Y nunca es cómodo que te pidan los libros, que se abran enfrente de todo el mundo, en plena jornada laboral. Por supuesto, sí, ¿no? Y además, la verdad, no hay mejor consejera o mejor almohada que una conciencia tranquila y que el cumplimiento de la ley. Así que, pues bueno, los exhortamos a cumplir con este derecho, que es el pago de la participación de las utilidades de los trabajadores. Así es, y para saber cómo hacerlo, se pueden asesorar con Gabriela Gutiérrez de los Santos. ¿Nos repites el contacto, por favor? Sí, claro, en el Instagram estamos como GG Consultores Laborales, en Facebook también como GG Consultores Laborales y en el Twitter como @GG de los Santos. Muchísimas gracias, Gaby. A la orden. Buenas tardes. Como cada martes, la abogada Gabriela Gutiérrez de los Santos con esta información justamente de derecho laboral.